Hola, buenas noches. Bienvenidos a este programa de y para los ciudadanos. El día de hoy vamos a hablar de qué estamos haciendo los ciudadanos para resolver el problema de la desigualdad. Hoy, la desigualdad se ha convertido en parte de nuestra realidad. Hoy, en el mundo, estamos fracasando para reducirla y erradicarla. Y esa es la reflexión que hoy nos queremos hacer en este programa. Hoy la desigualdad es sinónimo de pobreza, es sinónimo de exclusión, es sinónimo de marginación. Hoy la desigualdad es el fenómeno que marca el presente y el futuro de las familias. Cuando hoy lo que tenemos que estar pensando es cómo la desigualdad puede ser un nuevo concepto para el desarrollo integral, no solamente de la familia, sino también de las sociedades. Hoy la desigualdad, al ser parte de nuestra realidad cotidiana, ya no nos estorba, ya no nos incomoda. Y eso lo que significa es que muy pocos ciudadanos están haciendo algo para poder enfrentarla. Vamos a ver en la pantalla las gráficas que nos dicen cómo la desigualdad se convierte en el problema que más nos debe doler a todos los mexicanos. Y cómo la desigualdad es el problema que más marca el futuro de este país. Como podemos observar, hoy la desigualdad está fundamentalmente en dos grandes fenómenos. En primero, en el derecho a la educación. Las personas tienen acceso a mejores condiciones y calidad de vida siempre y cuando tienen acceso también a un modelo educativo de calidad. Y como podemos observar en la gráfica, si podemos poner la gráfica anterior en la pantalla, en donde estábamos hablando de la desigualdad escolar, lo que podemos observar es que en los jóvenes, sobre todo de menos de 15 años, es donde encontramos el gran problema de acceso a la educación. Y en los jóvenes ya mayores a 15 años, casi ninguno de ellos están concluyendo el elemento básico de educación, que es la primaria. El otro elemento que es fundamental para el desarrollo de las familias tiene que ver con sus hogares, tiene que ver con las condiciones materiales en donde la familia hace vida cotidiana. Y como podemos observar, en nuestro país, las condiciones de hacinamiento y de materiales y de pobreza patrimonial está dada también fundamentalmente en la vivienda que están habitando, sobre todo los grupos más vulnerables de este país, que son los pueblos y las comunidades indígenas. Podemos también observar una gráfica en la pantalla en donde lo que estamos viendo es que la pirámide de ingresos de nuestro país hoy fundamentalmente el 80% de los ingresos que se hacen en este país están concentrados en el 20% de las familias. Y las familias más pobres únicamente representan el 2% del total de los ingresos. Y eso lo que nos dice es cómo la brecha, la desigualdad está creciendo de manera acelerada y cómo estamos fracasando para hacer políticas públicas que realmente la puedan erradicar. Hoy nos va a acompañar una organización ciudadana que ha trabajado desde hace mucho tiempo con las comunidades indígenas. La Fundación Promasagua, que tiene presencia importante no solamente en la zona sur del país, sino también en la zona centro. Y vamos a ver un testimonial de un representante de una comunidad tzetzal, en el que nos platica cómo a través de la intervención de esta fundación ha logrado cambiar hábitos de consumo y hábitos de vida que permiten que esa comunidad sea más productiva y que se eleve desde el punto de vista de la concepción indígena su calidad de vida. Veamos el testimonial. Nos damos cuenta de que juntos hemos logrado cambiar la calidad de vida de familias de alta y muy alta marginación, de los municipios de San Felipe del Progreso, San José del Rincón y Acambay del Estado de México. Uno de los municipios que hasta hace 13 años eran considerados de los más pobres del país. Lo que parecía el sueño de una persona se ha convertido en la realidad de muchos. Juntos hemos mejorado la nutrición de niños, mujeres y hombres.
dando capacitación y trabajo con traspatios e invernaderos para el cultivo de hortalizas, construyendo gallineros donde las aves son generadoras de proteína, carne y huevo, que son complemento para la comunidad. Y por supuesto, una alternativa para garantizar que no falte agua potable para su consumo, así como una potabilizadora que cosecha y limpia el agua de lluvia. Hoy estamos viviendo los resultados de un sueño compartido, que ha sido trabajado con ingenio, aplicando nuevas tecnologías y respetando las tradiciones y costumbres de la comunidad. Tecnologías que son amigables con el ambiente y garantizan la sustentabilidad. La fuerza del viento, el agua de lluvia y las manos de la gente, al unirse, transforman el entorno, dejando un mundo mejor para sus hijos. Es posible que en una región llena de recursos naturales, con recursos hídricos y riqueza de flora y fauna por su diversidad, con cultura y tradiciones, se encuentren familias que tengan que caminar 40 minutos acarreando agua para satisfacer sus necesidades más elementales. Que teniendo la posibilidad de cultivar frijol, café, cítricos y 2 ciclos de maíz al año se encuentren desnutridos, es posible que existan comunidades indígenas que se están transformando de productoras en consumidoras. Como pudimos observar en este testimonial, tanto habitantes de la comunidad Mazahua en el Estado de México como de la comunidad Tzeltal en los Altos de Chiapas han tenido la oportunidad de organizarse, de darle un sentido distinto de dignidad, no solamente a la persona y la familia, primero para tener acceso a agua potable, segundo para ser más productivos en el caso de los Altos de Chiapas, el cultivo al café, y tercero, para que la comunidad se organice y tenga la capacidad entre todos de darle un rostro distinto a un modelo de vigencia y desarrollo para esas comunidades. Regresando del corte, les pedimos a todos los que nos están viendo que participen en nuestras redes sociales para contestarnos qué estamos haciendo los ciudadanos para resolver el problema de la desigualdad. Estamos hablando el día de hoy de qué estamos haciendo los ciudadanos para resolver el tema de la desigualdad. Nos acompaña Janet Arriola. Ella es una ciudadana, una activista, una promotora incansable de muchas luchas para ayudar a rescatar la dignidad a los pueblos indígenas. Ella es presidenta del patronato de la Fundación Pro Mazahua y directora general de México Pro Indígena. Janet, muchas gracias por acompañarnos. Este es un espacio Buen Ciudadano para ciudadanos como tú que están trabajando en favor de los demás. Gracias, Tulio, y venidos de ciudadanos como tú. Muchas gracias. Para empezar, para arrancar, Janet, creo que es importante que nos digas qué significa para ti ser un buen ciudadano. Ser un buen ciudadano es convertirte en un actor de tu propio país, no en un sujeto pasivo, que se nos va la vida en ver todo lo que no nos gusta y no hacer nada, simplemente criticar. Ser un buen ciudadano es cómo me comprometo, desde lo que soy, desde lo que tengo, desde mis posibilidades, no importa si es algo grande o pequeño, pero empezando en este mismo momento. Tú que has trabajado de la mano, que has vivido en las comunidades indígenas, que tienes la confianza de ellos y que participas en todas las ceremonias de sus costumbres, ¿cuál consideras tú que es la visión de los pueblos indígenas con respecto a ser ciudadano? Exactamente, los indígenas tienen una frase que logramos en el primer encuentro México Indígena. Ellos quieren dejar de ser pobres, pero no dejando de ser lo que son, que es ser pueblos originarios y pueblos indígenas. Estos pueblos buscan convertirse en actores y no en sujetos pasivos. Quieren planear su desarrollo en su comunidad, decir qué programas, cómo ven su comunidad conforme a su sabiduría, qué le legaron sus ancestros, cuál es su forma de vida, qué sabiduría pueden compartirnos, y no que lleguemos el sector público, el internacional, el empresarial, el social, a imponerles nuestra forma de ver la vida, sino la gran riqueza y donde se puede construir un camino común, donde se puede construir una vía de desarrollo en donde todos vamos a ser enriquecidos, es
en ese diálogo y donde los pueblos se comprometan en su propio desarrollo siendo buenos ciudadanos. Una pregunta, estamos aquí viendo en las redes sociales lo que nos están comentando nuestros amigos de cómo están viendo ellos la reducción de la desigualdad. Aquí Andrea Domínguez nos dice de Cholula, Puebla, que lo que está ella observando es que la reducción de la desigualdad significa falta de oportunidades y que lo importante es que tengamos la posibilidad de dar esas oportunidades a las personas. Por otra parte, y aquí, perdón que no esté viendo la cámara, pero estoy leyendo aquí en las redes sociales para dar esta interacción con el público, Sandra Rivera de Tula Hidalgo nos dice, combatir la desigualdad es dar salarios justos para empleos justos. Hablábamos hace un momento que la desigualdad puede sonar muy abstracto, pero la desigualdad hay que verlo como un espacio de oportunidad. Hay que verlo como un espacio donde todos podemos interactuar para resolverla. ¿Qué significa para ti, que has trabajado muy de la mano con las comunidades, la desigualdad? Me voy a basar en Amartya Sen, que para mí es la corriente de desarrollo que más me gusta. Y Amartya Sen se refiere a que hay limitantes en el desarrollo. O sea, cuando existe una limitante que no te permite tener la capacidad de elegir la vida que tú quieres vivir. Y cuando tienes esa limitante, tienes una falta de capacidad. Una falta no quiere decir una discapacidad, no, quiere decir esa oportunidad, como decía el público, para poder hacer lo que tú quieres. Careces de recursos, ya sea económicos, ya sea de educación, ya sea de preparación y de capacitación para alcanzar tu ideal. Hoy se está celebrando la Conferencia Internacional de Pueblos Indígenas en Naciones Unidas y hoy un organismo internacional que depende de Naciones Unidas, que es la CEPAL, presentó su informe de cómo está viendo en esta visión regional la recomposición y la redignificación de los pueblos indígenas. Ellos lo que dicen es, la CEPAL, lo que tú acabas de mencionar. 3 elementos. Tenemos que trabajar en los pueblos indígenas para darle libertad en todos sentidos para tomar decisiones. Y el derecho a la salud y el derecho a la educación. Quisiera preguntarte, ¿cómo están trabajando hoy los pueblos indígenas en México? ¿Cómo está trabajando la Fundación Promasagua para poder garantizar estos 2 derechos y poder articularlos en el sector productivo del país? En primer lugar, celebro que se esté llevando a cabo en Nueva York esta conferencia, porque parece que no hemos entendido como humanidad que solo a través de los pueblos de nuestro origen como mexicanos y como ciudadanos del mundo vamos a encontrar vías más justas, más equitativas y más de respeto a la naturaleza. Los pueblos, yo he tenido la suerte, estoy enamorada de su cultura, de los valores, de la sabiduría ancestral, de la forma de mirarte, de todo lo que no han perdido ellos, que nosotros sí hemos perdido, como el poderte apalabrar viéndote a los ojos, tomándote la mano con un apretón, sin necesidad de firmas pequeñas. Hoy los pueblos son lo que yo he detectado, las mejores formas organizativas de nuestro país. Ellos tienen cómo se organizan, cómo distribuyen las tareas. Si ellos dicen va algo, sean 15, sean 18 horas de trabajo, las cosas están listas. Sí, porque ellos lo acordaron, porque ellos así lo dicen. Son el pueblo más trabajador, más comprometido y más respetuoso de la naturaleza y de los valores de la familia y del resto de la sociedad. Lo que estamos viendo es que los valores que integran una comunidad siguen estando presentes en los pueblos indígenas. Vamos a ver testimoniales de personas que fuimos a entrevistarlos a la calle para preguntarles también a ellos cómo están viendo la desigualdad, qué significado tienen y qué acciones pueden llevar a cabo para poder combatirla. Veamos. Bueno, me parece que todavía hay una gran brecha entre las personas en la sociedad, pero creo que poco a poco, gracias a todos estos programas sociales y a la conciencia de la gente, ya se está tratando de igualar un poco esta situación. Somos un país bastante desigual. Creo que
en México no, o sea, existe más racismo y diferencias socioeconómicas que en muchos otros lugares y lo tomamos por sentado. Pues la verdad que me ha chocado bastante porque veo por un lado gente que está muy bien y al lado hay personas tiradas en el suelo que la gente ni se para a ver si es que le ha pasado algo. O sea, noto muchísima desigualdad, veo muy poca clase media. O la gente está muy bien o está muy mal. Pues yo creo que es algo que se debe de erradicar. Me parece que todos tenemos los mismos derechos y todos debemos ser tratados de la misma manera. Yo lo he visto, digamos, en cuestiones de trabajo y aunque se habla en los canales de manera abierta, en la radio, en la televisión, se habla de la desigualdad, en el momento de la práctica realmente no hay tal, ¿no? Porque tiene que ver muchas veces con el trato hacia cuestiones sindicales, cuestiones de relación con el jefe. Las autoridades realmente no prestan atención. Puedo decir que dentro del área hay un jefe a nivel gerente que fumba dentro de la institución federal y sin en cambio todo el mundo está enterado, tanto sindicato como autoridades superiores a él, y nadie hace nada cuando son espacios libres de tabaco. Todo el mundo hablamos del tema, pero realmente en el momento de practicarlo no somos justos o no somos equitativos en ese sentido, ¿no? Como podemos observar, tenemos un consenso de que la educación, el acceso a la salud son los elementos fundamentales dentro del marco institucional de las políticas públicas que pueden permitir que reduzcamos de manera acelerada la desigualdad que viven muchos de los mexicanos. Los invitamos a que nos sigan contestando esta pregunta en las redes sociales que van a aparecer por debajo de la pantalla y seguimos aquí con Janet hablando de qué estamos haciendo los ciudadanos para resolver el tema de la desigualdad. Janet, tú me platicabas durante mucho tiempo la experiencia que has tenido con los pueblos indígenas, de cómo ellos han llevado procesos muy específicos para cambiar la manera en cómo gestionan los recursos naturales en donde ellos habitan y que eso les permite a su vez generar fuentes de empleo y de ingreso para la comunidad. Platícanos un ejemplo muy concreto de cómo se han organizado estos pueblos indígenas y cuáles han sido los resultados que se han obtenido. Bueno, es increíble, simplemente sus reforestaciones. Hemos hecho reforestaciones excelentes con 90% de sobrevivencia, en donde la comunidad ha acabado las zanjas trincheras, pico y pala en mano, para que el árbol tenga una pequeña tina, y se han encargado y van voluntarios de universidades, empresas, a plantarlos, hasta el sector público han estado con nosotros y ellos los cuidan. Si te digo que una vez hicimos una presa de 120 millones de litros en 3 meses en época de lluvias, ¿me crees? Bueno, las señoras que te creo, Janet. jalaron con sus rebozos las piedras, pusieron su mano de obra, estuvieron presentes y el costo de la presa fue lo más económico, así como sus viviendas, cómo tienen los proyectos listos, cómo hacen todo, esa forma de ver todo. Pero, Tulio, sobre todo, es muy importante que a los pueblos originarios hay que abordarlos de una manera integral. No se puede nada más decir por tener acceso a la educación o a la alimentación, como vemos muchas veces en las políticas públicas. Es cierto que ahí están uno de los datos más graves a combatirse, pero los pueblos originarios tienen que verse en su cosmovisión, en su manera integral de interactuar con sus ancestros, con su cultura, con su territorio, y solo puedes hacer esto si trabajas integralmente en todos los aspectos por su bienestar. Hoy Naciones Unidas también, en el Informe del Desarrollo Humano, está hablando de un concepto que tiene que ver en cómo desarrollar, tomando este concepto de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, no solamente las habilidades y capacidades de las personas, sino también ver de manera distinta las habilidades y capacidades de los estados y de las instituciones para dotar de los elementos básicos que deben tener las comunidades. Y ellos lo que plantean es cómo hacer más productivo a las comunidades y a los pueblos indígenas. Cómo verlos, como mucha gente lo está viendo y que a mí me duele, como un costo, sino todo lo contrario, verlo como una oportunidad de desarrollo. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso, Janet? Bueno, yo veo en los pueblos, simplemente yo veo que mi país está mal porque sus pueblos no están bien, porque los pueblos de México son el alma y la esencia de esta tierra mexicana.
y no queremos entender que si no sabemos quiénes somos, mucho menos vamos a saber qué queremos ni a dónde vamos. Estos pueblos tienen el sentir, son el alma misma, son el corazón de esta tierra. Y su cultura, si ligamos, en vez de estar hablando de los indígenas de Chiapas o los indígenas del Estado de México, hablamos por regiones, por territorios en donde la identidad cultural, el territorio estén ligados a la ecología, al medio ambiente. Eso se convierte inmediatamente en un detonante de turismo y de riqueza. Veamos los pueblos originarios europeos. Han hecho de sus pueblos una calidad de vida con ingresos y siguen siendo pueblos originarios y siguen bailando y conservando su tradición. Aquí en México hemos pensado que tenemos que dejar de ser lo que somos para unirnos o pensar de una forma distinta. Venimos copiando modelos de desarrollo extranjeros cuando en México, adentro, tenemos la mayor riqueza y por montones. Vamos a ver otro testimonial, Janet, del trabajo que ha hecho la Fundación Promasagua, en donde nuestros amigos pueden ver con imágenes y con ejemplo cómo están transformando la vida en sus comunidades. Veámoslo. Reina Cervantes pertenece nombre y familia Ñañú. Y apoyo de cumplen más sueños que pets deje paga chite paga potine paga ñuni di pets que verdura ne yengue paga ñuni ne paga po oye proyecto vi mejorar ma vida que comayeje me tishengu que de hoke kama dije y hoke ma kije ma fuerza que mundo Camodi ese Fundación Pepsi con Fonda. Como podemos observar en el testimonial, estas comunidades, entiendo que es una comunidad otomí, la que vimos en el testimonial, ha trabajado en crear nuevos invernaderos que les permita ser mucho más eficientes en la siembra de una serie de productos que también les sirve de autoconsumo. Platícanos, Janet, ¿cuáles consideras tú que son los ejemplos que nos dan los pueblos indígenas a nosotros como ciudadanos bajo una visión de desarrollo? Bueno, ese invernadero que vieron en el video es un invernadero que hoy es parte del sistema Producto Tomate México. Okay. Ha incidido al grado que ahora en Zagarpa los cursos de invernaderos orgánicos se llevan a cabo en Acambay, en el municipio de Acambay, en el Estado de México. Estamos viendo cosas extraordinarias, cómo se han organizado, tienen camión, distribuyen el jitomate y todo es orgánico. Y eso fue un aprendizaje, porque generalmente los invernaderos se fumigan y aquí todos con lo que se fumiga son técnicas ancestrales como chile, tabaco, ajo, molidos, de alguna manera configurados, ellos mismos los elaboran y ha puesto alternativas para que los productos sigan siendo orgánicos. Ese es un ejemplo, pero donde ya se convirtió en un invernadero de alta producción, de alta tecnología. Tenemos varios, pero generalmente en los pueblos se inicia por la idea de que seas, como dije al principio, actor de tu desarrollo, no sujeto. No llevamos dádivas, ni despensas, ni comidas, ni nada. Los pueblos tienen que ser capaces, y más habitando en zonas rurales, de ser los productores, sus propios productores de los productos que ellos acostumbran comer. Y no nada más de lograr su autosuficiencia alimentaria, sino la seguridad alimentaria de este país. Y con esta seguridad come bien todo el seno familiar y no nada más eso, comercian, empiezan a hacer ventas locales, intercambios con las comunidades aledañas, generando los pequeños y grandes ingresos para sus bolsillos y generando desarrollo local en México, que en México estamos orientados hacia el extranjero y no hemos visto que en el desarrollo local, en el desarrollo del campo hay una potencialidad infinita. Es decir, tú lo que nos estás diciendo es que las comunidades indígenas nos han dado un ejemplo de cómo pueden gobernar de manera eficiente los recursos naturales de los territorios que han habitado de manera ancestral y cómo utilizando elementos que sus ancestros les han heredado, pueden hacer mucho más eficiente los procesos productivos en los que están. Hay una frase que nos lastima que dice que la pobreza se hereda y que datos estadísticos lo que nos dicen
que un pobre es muy difícil que salga de esa situación. Los indígenas nos han dado el ejemplo de que sí se pueden transformar. ¿Qué les dirías tú a los amigos que nos están viendo? ¿Cómo iniciaste tú en esta actividad? Con 0 recursos, con voluntad y con actitud. Platícanos, compártenos tu historia de vida. Pues yo tuve la fortuna, gracias a Dios, de conocer a los mazahuas. Por supuesto, 0 recursos, no sabía nada de desarrollo, nada de pueblos. Pero después de sentir esa grandeza, a mí me han dicho muchas veces que si pudiéramos replicar esto en zonas urbanas, le digo que no estaría segura, porque a mí me ha tocado trabajar en pueblos indígenas. Y los pueblos indígenas tienen una fuerza, que yo lo que había estudiado en la escuela es que combatir la pobreza es algo muy complejo, que es a largo plazo, que es muy caro y que es muy difícil. Y gracias a los pueblos, a esa fuerza indígena mexicana, yo he visto que combatir la pobreza es muy rápido, muy fácil y no es costoso. Entonces no comprendo por qué tenemos tantos pobres. Janet, aquí estamos observando también que nos están contestando nuestros amigos de las redes sociales, qué es lo que piensan ellos que es la desigualdad. También lo que nos están diciendo es no solamente, como tú lo mencionabas, el acceso a la educación y el acceso a la salud, sino también un cambio en la mentalidad de cómo vemos nuestro actuar en la producción. Otros lo que nos dicen es, bueno, lo que tenemos que pensar es que no nada más ver a los indígenas como alguien que está aislados, porque hoy también tenemos grupos que están llegando a las ciudades. Y la pregunta que quería hacerte es, ¿cómo podemos nosotros, que vivimos aquí en la Ciudad de México, poder incorporar en las zonas urbanas esa experiencia, esa actitud y ese conocimiento de los pueblos indígenas? Porque hoy tenemos ejemplos en las zonas rurales, pero ¿ya estamos trabajando en las zonas urbanas? No. Posiblemente empecemos en el gobierno del Distrito Federal y esto va a ser un reto mismo que asumimos como institución y que nos va a encantar porque en la Ciudad de México viven 47 diferentes pueblos indígenas. Pero yo creo que con esa riqueza y saberes, lo primero que tenemos que pensar es como México, ¿quién somos? Identificarnos como lo que somos, como mexicanos, como de origen indígena, que traemos todos en mayor o menor grado esa sangre, esa esencia, ese conocimiento. Y lo que tenemos es que revivirlo. Tenemos que ser orgullosos de lo que tenemos, no sentirnos de alguna manera como pisados, excluidos, marginados, sino que es lo nuestro, ese tesoro, esa riqueza, esos centros arqueológicos, esa cultura, ese conocimiento ancestral de los astros, de la medicina y de cuántas cosas, no te digo yo, que tenemos que aprender. Pero sobre todo yo no puedo más que dar gracias a Dios porque gracias a estar cerca de los pueblos me he convertido en un mejor ser humano. Janet, muchas gracias por tu trabajo y muchas gracias por acompañarnos en el programa. Los ciudadanos que hemos visto hoy el programa estamos en posibilidades de seguir ayudando y creo que el ejemplo siempre es el mejor camino que debemos elegir. Vamos a platicar en la próxima emisión de Buen Ciudadano de qué estamos haciendo nosotros los ciudadanos para combatir el bullying en las escuelas. Hemos recibido muchas llamadas y muchos correos electrónicos y en las redes sociales de que hoy, para poder abordar el tema de la calidad de la educación, tenemos primero que partir en la calidad de la convivencia de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes en las escuelas. Así que los invitamos para que nos escriban en las redes sociales a partir de mañana y para el próximo lunes qué estamos haciendo nosotros los ciudadanos para combatir el bullying en las escuelas. Les agradecemos mucho el programa de hoy, la desigualdad, veámoslo como una oportunidad, como el momento histórico para transformar al país y para realmente darle un rostro humano y recuperar la dignidad de la persona y de la familia. México es más grande que los problemas mismos que los que vivimos. Muchas gracias, buenas noches y recuerden, ante todo, siempre ser buenos ciudadanos. Buenas noches, hasta la próxima.